Unidades de las Fuerzas Armadas retoman el control de varios bloques residenciales en Bashakouit, Alepo. El jefe de tribus sirias rechaza cualquier proyecto que les priva de su identidad nacional panárabe. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó la disposición de Moscú para cooperar con el presidente sirio Bashar al-Assad con el fin de eliminar las dificultades que obstaculiza el camino para la reforma política en Siria. Durante un discurso pronunciado este viernes durante la sesión plenaria del Foro Internacional Económico elaborado en Petersburgo, Putin destacó de que estamos dispuestos a trabajar con el presidente Bashar al-Assad con el fin de allanar el camino para la reforma política y para que todos los componentes de la población de Siria tengan la posibilidad de llegar a las herramientas de la autoridad y poner fin a la confrontación militar. El mandatario ruso hizo hincapié en que eso no se puede lograr a través de injerencias externas mediante el uso de la fuerza. Y los jeques de las tribus y clanes sirios han reiterado su rechazo a cualquier plan y propuesta que les aleje de su identidad y esencia nacional, afirmando a la vez su apego a su patria, gobierno, unidad nacional, así como su respaldo al ejército árabe sirio, siendo el garante principal de la unidad del país. En un comunicado emitido en esta ocasión, los jefes de las tribus respondieron a las recientes declaraciones del rey de Jordania acerca del armamento de las tribus sirias, manifestando así de que fueron asombrados por lo que dijo el monarca jordano, especialmente que él conoce muy bien quiénes son los que están apoyando el terrorismo y dónde se encuentran las cámaras de operaciones y los cuarteles de formación y entrenamiento y cómo se infiltran los terroristas en nuestro territorio a través de Jordania. Los reunidos dirigieron un llamado al rey de Jordania para no formar parte del plan de división y que trabaje en lugar de lo que está haciendo para consolidar los valores nacionales y que se convierta en un soporte verdadero de Siria en su guerra contra la conspiración en todos sus aspectos y en sus enfrentamientos con los grupos terroristas armados y sus patrocinadores. El delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar al-Jafari, reafirmó la necesidad de que se ponga fin a las políticas de los gobiernos patrocinadores del terrorismo y que algunos miembros del Consejo de Seguridad adopten medidas eficaces para rendir cuentas a los gobiernos de esos países. Durante una sesión del Gobierno de Seguridad dedicada a la discusión del tema titulado Los niños y los conflictos armados, al-Jafari afirmó la necesidad de apoyar los esfuerzos del gobierno sirio en la rehabilitación de los niños víctimas y su integración en sus comunidades, en lugar de seguir haciendo caso omiso a la afluencia de armas y municiones desde afuera de Siria, lo cual solo haría que las nuevas generaciones en Siria se críen en medio de imágenes de sangre y de violencia. Asimismo, enfatizó de que el gobierno sirio había enviado lista con los nombres de los niños que fueron asesinados y con las escuelas y los hospitales que fueron atacados por los terroristas y envió todo detalle, sea pequeño o grande, en relación con la competencia de la representante especial, así como lo suministró con miles de actos documentados con fecha, lugar, nombre que han sido perpetrados por los terroristas de las bandas armadas contra los niños en Siria desde que comenzó la crisis. Al-Jafari indicó de que los diferentes grupos terroristas armados apoyados política y mediáticamente lograron sembrar ideas extremistas e inhumanas en la mente de los niños sirios después de secuestrarlos de sus padres y adoctrinarlos con ideas criminales a través del desarrollo de un sistema de enseñanza wahabista y takfirista que responde a sus empleos criminales de la religión islámica. Y por último, el delegado sirio hizo alusión a la caída de más de 7.000 proyectiles de morteros y cohetes sobre los barrios de Damasco y de Alepo, específicamente en los últimos 2 días, y dijo: esta cifra puede ser último para la delegación de Luxemburgo para que mejore su conocimiento un poco acerca de lo que está sucediendo en mi país, Siria.
En el campo de batalla, unidades de las Fuerzas Armadas retomaron el control de varios bloques residenciales en Basquí y en Alepo, tras haber eliminado a un gran número de terroristas y detenidos a otros. En la localidad de Han al-Sheikh, al sur de Damasco, una unidad del ejército mató a 20 terroristas en un ataque aéreo contra su sede en las granjas que rodean la mencionada localidad. En el campo noroeste de Sueda, una escuadra del ejército bombardeó con artillerías y misiles a las sedes de los terroristas al oeste de la colina de Banat Baer, destruyéndoles plataformas para el lanzamiento de cohetes y de proyectiles de mortero. En el sur del país, una fuente militar informó de que destacamentos militares eliminaron a los integrantes de las bandas terroristas que intentaron infiltrarse desde el poblado de Al-Musayfiah hacia la colina de Sheikh Hussein, en el campo de Dara. Como también las unidades de nuestras Fuerzas Armadas en cooperación con las Fuerzas de Defensa Popular eliminaron a numerosos terroristas en el pueblo Hadar en la provincia de Quneitra, así como reforzaron sus posiciones en las colinas que los rodean gracias a los sacrificios y actos heroicos del ejército y de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa iraquí anunció la muerte de 124 elementos de la organización terrorista Daesh y la destrucción de 4 escondites y vehículos que pertenecen a la referida organización terrorista en la provincia de Anbar, Kirkuk y de Salah al-Din. Asimismo, fuerzas aéreas iraquíes destruyeron el llamado Tribunal de Confesiones de Daesh en Ramadi y una gran planta que se utilizaba como depósito de municiones y materiales químicos en el área de Husaybak. El jefe del Comité de la Seguridad en el Consejo Provincial de Diyala, Sadid al-Husseini, anunció de que la organización Daesh perdió más de 40 de sus elementos, entre ellos figuras destacadas durante las últimas 2 semanas en el campo petrolero Agil, después de varios ataques desesperados por recuperar así el control del campo, agregando de que los campos de Salah al-Din, de ellos en Agil y Alas, están sometidos actualmente a planes integrales para impedir el regreso de Daesh a los mismos. Y por otro lado, una fuente de seguridad en el comando de la operación en Anbar afirmó de que una unidad de la fuerza de la policía de Anbar logró arrestar a unos 25 terroristas en el distrito de Amirilla, a 23 kilómetros al sur de Faluya, que constituían células durmientes que trabajan para la organización Daesh. Y aquí finalizamos con Irak, donde 18 yemeníes. Aquí finalizamos con Yemen, donde 18 yemeníes perdieron la vida y decenas resultaron heridos, en su mayoría mujeres y niños, por un bombardeo desatado por los aviones saudíes contra la localidad de Raseh, en Sada, además de la detonación de un coche bomba en Bieda. A todo ello, una fuente militar afirmó de que el ejército y los comités popular logran irrumpir en el puesto saudí en Mahara, logrando así destruir su sede donde los soldados saudíes se dieron a la fuga. La fuente subrayó de que la aviación saudí arrojó bombas de racimo contra la región de Masra y también desató varias incursiones contra regiones en la provincia de Heye. Y aquí recordamos los titulares del día nuevamente. El presidente Putin destaca la disposición de Rusia de cooperar con el presidente Bashar al-Assad con el fin de allanar el camino para una reforma política en Siria. Unidades de las Fuerzas Armadas retoman el control de varios bloques residenciales en Basquí, en Alepo. Jefes de las tribus sirias rechazan cualquier proyecto que les priva de su identidad nacional panárabe. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.